vamos a tratar de sintetizar un proceso que es complejo, que es uno de los procesos más interesantes que por lo menos se vivió en el periodo del 68-81, en el periodo del siglo pasado, uno de los procesos que empezó en el 74 en Portugal y finalizó en el 75, y vamos a tratar de comprimir un proceso que es complejo, pero antes de empezar por lo menos yo quería señalar 4 elementos que me parecía interesante, por lo menos para tener una noción, para tener en cuenta 4 conceptos que son importantes, ¿no? Por un lado, que es una de las reducciones más importantes que se producen en este periodo del siglo pasado, en un ciclo que se abre de la lucha de clases en los años 70 en Europa occidental, y que en primer lugar, como define el camarada Juan Chingo en un artículo que es bastante interesante, que se llama Transiciones a la democracia, ¿no?, donde dice que la situación vivida a partir del 25 de abril se da una situación parecida a la Revolución de Febrero de Rusia de 1917, ¿no? Eso es como una primera definición a tener en cuenta del carácter de la revolución, ¿no?, muy diferente a lo que se vivirá en Rusia en octubre, ¿no? En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el 25 de abril se abre del 74 un sector del ejército colonial portugués da un golpe de Estado, empieza por un sector del ejército que empieza como un movimiento de capitanes después de la revolución, después del 25 de abril ya se constituye se nombra como movimiento de las Fuerzas Armadas, porque engloba al conjunto de ramas del ejército, y dan un golpe de Estado a una de las dictaduras más viejas de toda Europa, que había sido la de Salazar y Caetano. Hay que tener en cuenta que esta dictadura, la de Salazar, se impone en 1926, como consecuencia de un golpe de Estado que da un sector del ejército en contra de la Primera República Portuguesa, ¿no?, que se había constituido en 1910. Como consecuencia de eso, a partir del 26, no será hasta el 32 que Salazar toma las riendas del Estado, pero en concreto no será hasta después del 34 que empieza a imponer el Estado Novo, ¿no?, lo que se conocerá como el Estado Novo, la dictadura del Estado Novo, ¿no? ¿Por qué a partir del 34? Porque en 1934 se produce una huelga insurreccional en Portugal, y en concreto se da lo que se llamó por los periódicos el Soviet de Marina Grande, que se produce una huelga insurreccional entre el sector, entre el sindicato anarquista y el Partido Comunista. Lo que pasa es que es fuertemente reprimido por las fuerzas de Salazar. Como consecuencia de eso ya se impone definitivamente el régimen de Salazar. Es uno de los últimos grandes hitos de los años 30 en Portugal, y se impone radicalmente la dictadura. Y luego viviremos, Salazar estará hasta el 68, que a partir del 68 hasta el 74 le sustituye Caetano. ¿De acuerdo? Estos últimos años no podemos desarrollar toda la dictadura portuguesa, pero en los últimos años del régimen estarán marcados por la siguiente cuestión, que sufre la dictadura. Empieza a mostrar una crisis orgánica. Por un lado, tiene que tiene una quiebra importante, tiene que sostener una guerra en las colonias que le supone el 40% del presupuesto nacional en Portugal, teniendo en cuenta que es un enorme peso para las finanzas del Estado. Eso significa que hay en muchas partidas sociales y tal que
no se pueden cumplir, y eso se nota en los barrios, en los vecindarios y tal. Hay una creciente desafección de las medias como consecuencia también de esta situación, y un creciente ascenso obrero que se da del 70 al 74. Hay continuas luchas de trabajadores, y el movimiento estudiantil empezará a ascender, sobre todo muy ligado al apoyo de la lucha de liberación de las colonias, ¿no? Que empieza todo un proceso de liberación y un proceso revolucionario a partir del 62, 63, depende de la colonia, ¿no? En tercer lugar, estamos ante una de las revoluciones donde se puso de forma más evidente, se puso de relieve que el papel protagónico que tuvo la clase trabajadora, ¿no? Una clase trabajadora que llega del 30 hasta al 70 en unas condiciones totalmente diferentes, ¿no? Una clase trabajadora que era totalmente moderna en el contexto de los años 70, por tanto una clase trabajadora que estaba muy diversificada en distintos sectores, como nuevos sectores de servicios, de comercio, de hostelería, alimentación. Ya se empieza a desarrollar la televisión, la radio, los periódicos, es decir, un contexto totalmente diferente a lo de antes, y que le hace tener posiciones muy diversas y, como veremos después, sectores de la economía muy concentrados y estratégicos, ¿no? Ya encontraremos en las principales ciudades de Portugal, como Oporto, Lisboa, o distritos como Setúbal, por ejemplo, que el 80% de la población es asalariada. Muy diferente con la situación de los años 30, ¿no? Nos encontramos con Portugal, que aunque está menos desarrollado desde el punto de vista de la fortaleza que tiene el imperialismo respecto a otros países de la Unión Europea, pero tiene un carácter bastante desarrollado, en el que eso se nota en la configuración de la clase trabajadora, ¿no? Como consecuencia de eso, después del 25 de abril se expresa cómo la clase trabajadora emerge y constituye sus propios organismos de autorganización, ¿no? Hay una que es lo que se conocerá, con las comisiones de trabajadores, comisiones de moradores en portugués, de comisiones de vecinos o de soldados. Se calcula más o menos que hay en torno a 4.000 comisiones de trabajadores, vecinos, soldados a lo largo de todo este periodo. Y en cuarto lugar, hay que hacernos una imagen mental del proceso. Es un proceso que se inicia con un golpe de Estado el 25 de abril, que dura 19 meses, que hay 6 gobiernos provisionales, uno más débil que el otro, de carácter de Frente Popular. Mañana, creo que es por la mañana, hay una charla que da Fede sobre Trotsky y el Frente Popular, que ahí se puede profundizar mucho más sobre qué es el carácter del Frente Popular, ¿no? Pero es un gobierno de tipo de carácter de Frente Popular, donde, como veremos después, estará el Partido Comunista, el Partido Socialista, el antiguo partido, reciclado, Partido Burgués Liberal, que es el Partido Popular Democrático, el Partido Socialista, el sector de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Como decía, son 19 meses, 6 gobiernos provisionales de tipo Frente Popular, con 3 intentos de golpe de Estado, que finaliza el 25 de noviembre del 75. ¿De acuerdo? Todas las maniobras, y que el 25 de noviembre se acaba imponiendo un proceso de contrarrevolución de tipo democrático. Y detrás de estos continuos intentos estará no solo el trabajo que realizan los partidos de los gobiernos, sino las principales embajadas
yanquis, británicas y alemanas, que pondrán mucho dinero en Portugal para trabajar en contra de la revolución. Y lo que aquí recuerdo de nuevo el artículo que mencionaba antes de Juan Chingo, que también es de Laura Liz, ahí es que Portugal lo que se hace, lo que por lo menos se empieza a experimentar es lo que comentaba de contrarrevolución democrática, es decir, la utilización de forma demagógica de la reivindicación de las libertades civiles, de la conquista de la democracia, para justificar la imposición de un régimen de tipo burgués parlamentario y mostrar al ejército, al antiguo ejército imperialista colonial, como el garante de la democracia. ¿De acuerdo? Entonces, estos cuatro conceptos por lo menos servían para hacer pequeñas... para tener en cuenta estos cuatro conceptos a lo largo del proceso. Del proceso mismo, aquí sería como el grueso de lo que es el proceso en su conjunto, y luego al final unas pequeñas conclusiones. Del grueso del proceso hay que distinguir tres fases principales, ¿de acuerdo? Del 25 de abril del 74, que es el primer, que como primer cabeza visible estará el general Spínola, ¿no? Hay que recordar este nombre, hasta el 29 de septiembre, que será el primer intento de golpe de Estado por el mismo general Spínola. La segunda fase estará desde el 29 de septiembre del 74 hasta el 11 de marzo del 75, que será un momento de transición y de radicalización del proceso, y del 11 de marzo, que es el segundo intento de golpe de Estado por nuestro amigo Spínola, hasta el 25 de noviembre del 75, Spínola ya no está y se impondrá del sector moderado y de derecha de las Fuerzas Armadas. Entonces, la primera fase de la revolución se inicia, ahí ponía Salva antes la canción que es de José Afonso, que a través de esa canción se puso el 25 de abril a las 12 de la noche en las principales radios de Portugal. Se inició con esa canción el golpe de Estado a modo de inicio del golpe, y a las 7:30 de la mañana se emitió un comunicado del movimiento de las Fuerzas Armadas, donde se pedía a la población quedarse en casa, que estaba todo bien tranquilo, etc. Eso no fue así, fue una situación todo lo contrario, y ya podemos ver que en los 5 primeros días del proceso se encuentran movilizaciones, ocupaciones de casas vacías, huelgas, secuestros de patrones. Ya se empiezan a ver las primeras formas de control obrero de la producción, y por tanto ocupaciones y formas de autogestión, y ya se empiezan a ver, ya surgen, ya se constituyen, ya surgen y ya se extienden las primeras asambleas en los barrios, en las empresas. En los barrios y en las empresas. En los cuarteles aún tardará un poco más, a partir del 75, por lo menos después del verano del 75, y eso tiene relación con la crisis interna que sufre el movimiento de las Fuerzas Armadas. Y para hacernos una idea global de lo que empieza a ser el proceso, es que desde abril del 74 hasta diciembre del 75, de abril del 74 hasta diciembre del 75, se dan 958 conflictos. De esos, 300 suceden del periodo de abril a junio de ese proceso, en torno a 100 al mes, más o menos. Hay un autor que se llama Durán Muñoz, que tiene un libro que se llama Contención y Transgresión, que es un intelectual que no es
ni marxista, ni es un demócrata progre tradicional, pero que tiene muchos datos y compara el proceso portugués y el español, y una de las definiciones que tiene, esto lo comento para ver la percepción que tiene un intelectual así, de un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, él comenta, ¿no?, que el 57% de los conflictos en las ciudades fueron acciones virtualmente revolucionarias, sobrepasando claramente las limitaciones de la ley, ¿no? Por ejemplo, el mismo 29 de abril, los trabajadores bancarios, el Sindicato de Trabajadores Bancarios ya realiza una primera acción, que es el control de capitales y del banco, y montan piquetes en las puertas bancarias, en las puertas de las oficinas bancarias, ¿no? Ya el 1 de mayo del 74, para que nos hagamos una idea, es un país donde había en torno a, si no me equivoco, 9-10 millones de población. El 1 de mayo salen en todas las ciudades y en todos los rincones del país en torno a 2 millones de trabajadores que salen directamente en las calles, es decir, que la proporción es altamente considerable, ¿no? El 15 de mayo de ese mismo mes, como consecuencia ya del inicio de todo este proceso, el movimiento de las Fuerzas Armadas, que ya había pactado un programa de constitución, de gobiernos provisionales y tal, forma la Junta de Salvación Nacional, que es como tenía el nombre los gobiernos provisionales. A partir del 11 de marzo cambiará de nombre. Y este ya gobierno provisional estará constituido, presidido por el general Espinola, ¿no?, y por el primer ministro Palma Carlos, y a este lo interesante en realidad del tipo de constitución del primer gobierno es que el propio general Espinola reconoce que hay que incorporar al Partido Comunista. Tenía claro que había que incorporar al Partido Socialista, a los sectores moderados y de derecha del ejército, y al PPD, al Partido Popular Democrático, el sector de la burguesía liberal, pero tenía claro que había que incorporar al Partido Comunista porque en los primeros 15-20 días de la revolución, a Espinola le queda claro que al Partido Comunista, al meterlo al gobierno, le permitía comprometerlo de cara a la clase trabajadora. Es decir, que el Partido Comunista tenía que coger responsabilidades directas de cara a las masas. Y en particular, esto a lo mejor no suena, en particular tendrá la cartera del ministro de Trabajo. A partir del 30 de septiembre, después del primer intento de golpe de Estado, dejará de ser primer ministro, y ya veremos después que ya la política del PC cambia, y entonces el Partido Comunista se incorpora al gobierno, y hay que tener en cuenta que el Partido Comunista, la propia política del Partido Comunista había sido presionar lo máximo posible en los primeros días del gobierno, de la revolución, precisamente para integrarse además en el propio gobierno. Pero aparte que la política, hay que contextualizar lo que es el Partido Comunista y en lo que se convierte el Partido Comunista. Es un Partido Comunista que en el abril del 74 empieza con 2.000-3.000 militantes, más o menos, y un año después son 100.000 militantes, con ninguna crisis interna, como comenta un historiador español-portugués, que es Miguel Pérez, que es algo característico, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista empieza la revolución con 200 militantes y un año después termina con 80.000 militantes, ¿no? Y también con la pequeña ayudita de Alemania, del gobierno alemán, que inyecta gran cantidad de dinero, enormes cantidades de dinero. Hay que tener en cuenta que el ministro de Exteriores
tampoco es de extrañar que elijan las carteras, los ministerios por algo. El Ministerio de Exteriores es Mario Suárez, que es el líder del Partido Socialista, que gracias a eso se va entrevistando con las embajadas británicas y yanquis y alemanas. Lo importante del Partido Comunista es que tiene una fortaleza bastante importante y además controla el sindicato intersindical, que es una fuerza considerable, que después de la reducción alcanza, no me acuerdo si es 1,5 millones de afiliados, es una barbaridad, y su estrategia seguía siendo el impulso, la estrategia del PC, el impulso de la movilización para imponer gobiernos provisionales en el marco de una democracia capitalista que permitiese dar pasos, entre comillas, al socialismo. Todos los grupos a la izquierda del Partido Comunista no se diferencian mucho en el Partido Comunista, siguen teniendo la misma estrategia etapista del Partido Comunista, incidiendo más en la importancia de la movilización, en la cuestión de las comisiones de trabajadores, etcétera, etcétera, pero subordinado a la estrategia del Partido Comunista y a la propia estrategia del movimiento de las Fuerzas Armadas, que no es ni más ni menos que la constitución de una democracia burguesa de tipo occidental, que había sido avalada, financiada y aconsejada por las principales embajadas de las que he comentado. Los principales grupos de la extrema izquierda, como son los principales grupos a la izquierda del PC, son, como pasa en el Estado español, son los partidos maoístas, que tienen bastante importancia, partidos maoístas y de Albania, por otra parte, algo un poco más diferente que el proceso español, son los que tiene que ver con el proceso independentista colonial, que son los partidos guerrilla guevaristas, ¿de acuerdo? Y luego están los otros dos partidos trotskistas, que son pequeños, que es la Liga Comunista Internacional, más referenciada al dirigente Ernest Mandel, y por otra parte el Partido de Trabajadores, el Partido Revolucionario de Trabajadores del dirigente trotskista Moreno, que ya veremos después que tienen una política que en muchos aspectos, yo por lo menos me parece, por lo menos en el partido de Moreno hay muchos elementos muy interesantes, que acierta bastante, pero el problema que no podemos desarrollar aquí, hay un artículo en Contrapunto que ahí desarrolla más la polémica con el trotskismo en Portugal, que para diseccionar más recomiendo leerlo, pero que el problema es que se acaban subordinando a la política del Partido Socialista o del Partido Comunista, que es lo que acaba pasando con el conjunto de la extrema izquierda. Pero bueno, vamos avanzando más en el proceso, porque a partir de teniendo 2 meses del proceso, ya no se puede hablar de un antifascismo a secas. El antifascismo ya se identifica, o por lo menos es rápidamente identificable, con anticapitalismo. Y hay 2 elementos, 2 acciones, dos medidas que se generalizan ampliamente. Porque hay que tener en cuenta de que todo ese proceso, es decir, desde el punto de vista de la psicología de la clase trabajadora, lo que habían visto miles de ellos, es que si los militares habían llevado adelante una ruptura, habían llevado adelante un golpe de Estado en contra de una dictadura que había durado unos 48 años, ¿por qué ellos no iban a hacer lo mismo cuando iban a sus barrios o cuando iban a sus empresas? Esa psicología, desde el aspecto democrático, al llevarlo a los barrios y sobre todo a las fábricas, tiene un carácter determinante en el mismo proceso. Entonces, aquí hay 2 medidas que son
que son importantes. Por un lado, se consigue imponer el derecho a la revocabilidad de todos los cargos. O en Portugal, la palabra, ¿no?, saneamiento de los cargos de las empresas, de las instituciones, de los ayuntamientos, de los sindicatos. Estos son cifras que he cogido de Raquel Varela, que la semana pasada habrá una charla en el local de Madrid. La que viene, no la pasada. Que puede ser muy interesante, que está traducido su libro, y hay datos que muestran que son realmente interesantes sobre el proceso de revocabilidad de los cargos. Y por ejemplo, se comenta que desde el golpe militar, desde el golpe militar hasta febrero del 75 fueron 12.000 personas que serán suspendidas de sus antiguas funciones, y de marzo del 75 a noviembre de ese año serán 8.000 personas. En el caso del sector privado se calcula que cerca de 1.000, que serán 1.000 patrones y personal directivo que fueron saneados. Por ejemplo, el mismo 25 de abril los trabajadores del sindicato del transporte ocupan directamente las sedes de su sindicato. Es un proceso que es muy similar al español, por ejemplo, y este proceso de ocupación de los sindicatos se vive en todo el país. Evidentemente, quien hegemoniza todo ese proceso es mayoritariamente a través de la intersindical que hegemoniza el Partido Comunista, ¿no? Pero es un proceso que es muy interesante, que se vivirá en la mayoría de las luchas en las empresas y en los barrios y tal. El segundo elemento que empiezan a ver las distintas formas de control y gestión de control y gestión obrera en las empresas, que se extendieron por todos los sectores de la economía. Yo he querido señalar algunos que me parecen interesantes, precisamente por lo que comentaba al principio, ¿no?, que hay que tener en cuenta que no es una economía rural. Por ejemplo, las plantillas de las 3 cadenas de supermercados más importantes, por ejemplo, una empresa que se llama Nutripol, que tenía 350 trabajadores, otra empresa que se llama Pan de Azúcar, que hasta hace poco seguía existiendo, que tenía 2.500 trabajadores, o otra empresa que tenía 4.500 trabajadores. Las plantillas de estos 3 grupos, y no son con plantillas que son bastante importantes, intentaron la formación de un gran grupo autogestionado en todo el país, ¿no? Que eso lleva al mismo tiempo el tema de la logística. Hay otro caso que me parecía interesante, no he puesto el 99% de los casos, no los he puesto, solo he puesto los que me parecían más interesantes, como por ejemplo, también se vivió que ante la ausencia de los administradores, de los 4 administradores de la empresa, de la cadena de hoteles, de una cadena de hoteles, ¿no?, que se llamaba Estoril Sol, la comisión de trabajadores que se constituye ahí directamente ocupa la empresa, la cadena, y la ponen a gestionar. Otra empresa de alimentación la ocupa en junio del 74, ya en junio, la ponen y abren varios establecimientos para la venta de productos, este es un punto de contacto, por ejemplo, con el movimiento vecinal, con las asambleas de vecinos. Hay otras empresas que por número, una multinacional francesa que por número no es gigante, es pequeñita, pero que marcó, que fue significativo, ¿no?, que fue la multinacional francesa
Sogontal, que es una de Sagantal, perdón, que es una empresa que era mayoritariamente que eran trabajadoras que intentaron que frente a que los patrones la abandonan, las trabajadoras la ponen a producir. Tuvo un enorme eco. Además, la mayoría de la izquierda participó en ese apoyo, pusieron en venta incluso el propio stock de la empresa para poder gestionar la ocupación los días que duró, hasta que fueron desalojadas por la policía. Y hay otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo los trabajadores de 4 multinacionales farmacéuticas que controlan la empresa y ponen a la venta productos de las empresas, ¿no? Es un poco distintos ejemplos que se van produciendo a nivel de este proceso para darnos una imagen. ¿Cómo termina esta primera fase? Y voy a ir más rápido porque se me está haciendo largo. Hay que tener en cuenta, que ya en junio cae este gobierno, principalmente porque Spinola ve que no puede conseguir imponer un régimen de tipo presidencialista y que no hay la posibilidad de constituir un tipo de régimen presidencialista donde las colonias tuviesen un carácter federativo, una especie de Commonwealth a la portuguesa. No fue posible, y al mismo tiempo este mismo gobierno, que tiene que reconocer el derecho a la autodeterminación de las colonias, cae el primer gobierno, se constituye el segundo gobierno, y en este mismo mes se legaliza el servicio. Esto es interesante, el Servicio Ambulatorio de Apoyo Local, el SAL, esto hay que recordarlo, es una institución que se dedica a controlar, gestionar, financiar los barrios. Es decir, es un organismo que se dedicaba específicamente a controlar el surgimiento de las asambleas vecinales, de las comisiones vecinales, etc. Que trataba de institucionalizar el mismo proceso en los barrios. Y entonces, en este verano viviremos tres procesos que voy a citar rápidamente para ir más rápido. Uno serán dos conflictos importantes que se producen. Uno será el TAP, el transporte aéreo portugués, que es los aeropuertos, que es una empresa pública que transportaba no solo mercancías, sino principalmente las tropas portuguesas. Esto es importante porque es una empresa pública que tiene una administración pública, pero que hay una lucha interna por el tipo de comisión independiente o dependiente respecto al gobierno. Se inicia la huelga de los trabajadores, pero esta huelga es la primera vez que el gobierno tiene que militarizar este conflicto, que se acaba militarizando y disolviendo la huelga. El segundo conflicto importante es de la siderúrgica Lisbane, que estaba en la región de Lisboa. Esta empresa es muy importante porque, desde mi punto de vista, es la vanguardia de la clase trabajadora en Portugal. Es un gigante siderúrgico donde está la mayoría de la izquierda, del PC y de la extrema izquierda. Al Partido Comunista le resulta muy complicado hegemonizar, controlar, contener lo que se produce en Lisbane. Se produce una huelga en Lisbane en contra de la ley de huelgas, aprobado por este gobierno y el ministro de Trabajo del Partido Comunista, que prohibía las huelgas políticas, por ejemplo. Entonces esta empresa, los trabajadores de esta empresa se ponen en huelga y hacen una movilización de en torno a
bueno, no me acuerdo ahora exactamente la cifra de trabajadores, pero fue bastante considerable, incluso va hasta en la propia sede del Ministerio. Esto es importante porque se llega a septiembre en un contexto en el cual el sector moderado y derecha no consigue frenar el proceso de ascenso y de radicalización de la clase trabajadora. Hay cuestionamiento de las medidas como la ley sindical y lo que comentaba antes, en el principio de septiembre el gobierno Spínola tiene que reconocer la independencia de Mozambique el 8 de septiembre y de Guinea-Bissau el 10 de septiembre, y esta situación lo que le lleva es a Spínola intentar un golpe de Estado, el primer golpe de Estado, el 29 de septiembre de ese mes, llamando a una movilización, llamándola lo que llamó la mayoría silenciosa. Y es interesante porque este proceso, que no fue controlado por el ejército y por la policía portuguesa, se forman patrullas obreras para frenar esa movilización que iba a entrar en las principales ciudades en Lisboa, y frente a esa situación el gobierno una parte del gobierno, menos la parte de Spínola, tiene que maniobrar para llevar el comando operativo continental. Esta policía es impuesta por el movimiento de las Fuerzas Armadas, una especie de policía donde el 90% de su intervención es ir a los conflictos obreros, a apaciguar. Hay que tener en cuenta que el movimiento de las Fuerzas Armadas tiene mucho prestigio, sigue teniendo mucho prestigio, y este intento de golpe de Estado de este sector es un cambio importante. ¿Por qué? Porque se frena completamente el intento de golpe de Estado. Incluso en las radios portuguesas se llaman los trabajadores en las radios a hacer picnics nocturnos. Eso significaba que había que ir a las carreteras a frenar las movilizaciones, ¿no? Se frena completamente la movilización y entonces hay un cambio, un antes y un después en este proceso. Surgirá el nuevo gobierno, dimite el general Spínola, y hay un cambio en esta relación porque la clase trabajadora frena un golpe, psicológicamente para las masas es importante, y cambia esa situación. Y por una parte el Partido Comunista, desde mi punto de vista, gana en prestigio, y por la contra un sector de la derecha y del sector moderado y las principales embajadas se dan cuenta de que tienen que reforzar el papel del Partido Socialista, y porque se está reforzando el Partido Comunista. Además, el Partido Comunista, un mes después, en octubre, realiza su congreso extraordinario, y ahí, por ejemplo, abandona el concepto de dictadura del proletariado. Ya veremos a principios de diciembre, enero, que repercute la crisis del petróleo a nivel internacional, la crisis económica a nivel internacional repercute en Portugal. Se nota el aumento de los precios de los productos básicos en los barrios, se resienten los salarios, a pesar de que se había aumentado el salario mínimo. A pesar de eso, hay despidos, hay planes de ajustes, etc. Aquí habrá un cambio importante, ¿no? Entonces, en esta segunda fase, hasta el 11 de marzo, se vivirán dos cosas interesantes, ¿no? Por una parte, que el Partido Comunista tiene que pensar nuevas formas para contener los procesos. Incluso veremos, esto ya estoy adelantando un poco, veremos intentos discursivos del Partido Comunista para tratar de frenar, porque planteaba que lo que llamó la batalla por la producción, eso consistía, su argumento era que como ya se había constituido un gobierno provisional, como ya se había constituido la democracia y avanzábamos hacia el socialismo, no había que boicotear la economía, porque eso significaba hacerle el juego a la derecha. Ese discurso, teniendo en cuenta la confianza parcial que se tiene
no, del proceso, cala a lo largo del proceso. Eso es un discurso que sobre todo comienza a partir del 25 de abril del 75, después de la Asamblea Constituyente. Entonces, de esta segunda fase viviremos dos cosas interesantes. Uno son los intentos de coordinadora, los primeros intentos de coordinación obrera, y que voy a citar algunos de forma atemporal, que es uno, que es la coordinación interempresas, que para mí es la más interesante porque no hegemoniza el Partido Comunista está por fuera en realidad, lo constituyen unas 30 comisiones internas, y la primera de todas es Lisbane, donde se propone una movilización el 7 de febrero, porque coincidía con unas operaciones militares de la OTAN. Se redacta un comunicado, y en esa manifestación participan en torno a 80.000 personas, ¿no? Y ahí participan organizaciones como el Movimiento de Izquierda Socialista, que es una ruptura del Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario del Proletariado, Brigadas Proletarias, que es uno de los partidos guerrilla que son guevaristas, la Unión Democrática Popular, que son pro-albanistas, y la Liga Comunista Internacionalista trotskista, el Partido Comunista marxista-leninista, y el Movimiento Reorganizativo del Partido del Proletariado, que es un partido maoísta bastante no mayoritario, pero que agita bastante. En esta movilización, y el Partido Comunista se queda por fuera. Después de esta experiencia de coordinación interempresas, en realidad no acaba en nada, también por la propia política sectaria de los propios grupos. Luego existirán otras experiencias, pero ya más ligadas a los propios proyectos de los partidos, sin plantear una política común a nivel nacional en Portugal, como son, por ejemplo, los consejos revolucionarios de trabajadores, soldados y marineros, que está vinculado al Partido Revolucionario del Proletariado, el partido más guerrillero. Luego habrá otros encuentros que se producen en septiembre por el partido maoísta que citaba antes. Y luego, por citar dos que son importantes porque están ligadas directamente al Partido Comunista, que serán el intento del Partido Comunista de impulsar directamente comisiones de trabajadores para controlar directamente el proceso, no solo por la vía del discursivo, no solo desde el punto de vista de tener un control sobre un sector de las Fuerzas Armadas, sino a través de las comisiones obreras, que son los comités de defensa de la revolución, y por otra parte, que se crea en junio del 75, y un mes después se crea la Secretaría Provisional de las Comisiones Obreras del Cinturón Industrial de Lisboa, ¿no? La segunda coordinación interesante que se produce es dentro del movimiento vecinal, que se producen dos coordinaciones, ¿no? Que es el Consejo Revolucionario de Vecinos de Oporto y el Comité de Lucha de Setúbal. Que incluso en septiembre del 75, estoy citando atemporalmente para ir rápido, tomo unas medidas que no lo iba a citar, pero me parece interesante, que ese comité de lucha, que es de Setúbal, que está ligado, que está muy cerca de Lisbane, pero sobre todo está tremendamente cerca de otra de las siderúrgicas muy importantes, tiene una relación muy estrecha, y aprobarán la nacionalización y municipalización de los suelos urbanos y socialización de las grandes y medianas empresas de la construcción civil. Estas nacionalizaciones se hacen sin cualquier indemnización, eliminación total de nuevas licencias para construcciones de lujo, elaboración inmediata de construcción social y socialización inmediata de las viviendas con las
expediciones de las viviendas, de viviendas propias. Son coordinaciones que son muy interesantes, pero no me puedo entretener mucho. Pero el segundo elemento que hay que destacar de este proceso, de este segundo proceso, para ir al tercer proceso, a la tercera fase, es que en enero, sobre todo en enero del 75 y en febrero, pero fundamentalmente en enero, se viven movilizaciones que impulsan tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, que están ligadas a la disputa de la ley sindical. Esta ley sindical también es importante recordarlo, porque es una de las vías para institucionalización de todos aquellos organismos dentro de la fábrica, no solo de los sindicatos, sino de las comisiones de trabajadores dentro de la fábrica, que trataba de institucionalizar esos procesos para conquistar la democracia, ¿no? Para articular todo eso en torno a la Asamblea Constituyente. Donde se divide el proyecto del Partido Comunista, que trata que su salida, su propuesta era una única central sindical, y la opción del Partido Socialista será libertad sindical, es decir, múltiples sindicatos. Este proceso es interesante porque después quedará abierto por la vía de la práctica, queda abierto, a pesar de que se constituye una única central sindical después del 75, después de la revolución, pero luego se abre y surgirán años después dos centrales principales. Pero será interesante porque gracias a esta ley se permite una ley que permite una táctica para institucionalizar todos aquellos procesos de autoorganización. La última tercera fase, espero que no se esté haciendo demasiado pesado, teniendo en cuenta que son 47 minutos. Voy a tratar de ir terminando con la última fase. De la última fase hay que tener en cuenta tres aspectos. Que inicia el 11 de septiembre, el 11 de marzo hasta el 25 de noviembre. El 11 de noviembre, dada esta situación que comentaba, que ha aumentado la crisis económica, a partir del 75 la radicalidad de los conflictos crece. Aquí no lo puedo desarrollar, pero empieza a crecer los conflictos dentro del campo, no me puedo meter, pero dentro del campo es realmente interesante el proceso que se vive, porque el norte son pequeñas propiedades y el sur son grandes latifundios, se viven más experiencias de gestión de campos, que se ocupan directamente los campos y se empiezan a hacer pequeñas colectividades, y ahí, como mencionará después, se impone también una institución que será el IRA, Instituto de Reforma Agraria, parecido también al español en los años 30, que intenta precisamente lo mismo, pero no me puedo entretener, pero hay un ascenso creciente, pero sobre todo a partir del 11 de marzo. ¿Por qué? Porque dada esta situación, teniendo en cuenta, tampoco lo puedo desarrollar, que el proceso de independencia de las colonias se está, después de que sea el primer intento de golpe de Estado de Spínola, que el tío se ha tenido que dimitir e ir del gobierno, se reinician las negociaciones porque se habían paralizado, y llegan a un acuerdo que creo que, ¿cómo se llama? Albor, que son las negociaciones en la cual se llega a la negociación en la cual en las colonias se constituiría un cogobierno portugués y un acuerdo para Angola, donde estaría del gobierno portugués, de la metrópoli y de los movimientos de liberación nacional. La mayoría de la izquierda lo aplaude, prácticamente la mayoría, con algunas críticas y tal, y los únicos sectores que se mantienen, desde mi punto de vista, o eso me parece a mí, son las corrientes trotskistas, y en particular
el partido morenista, que para mí es el que más acierta en su posición. Entonces, este contexto abre la situación de rabia, o no sé cómo decirlo, de rabia por el sector de Spinola, que vuelve a intentar un nuevo golpe de Estado el 11 de marzo, que le sale fatal porque no hace otra cosa que radicalizar las movilizaciones obreras, hasta tal punto que no solo que cae el tercer gobierno y se constituye el cuarto gobierno y cambia el nombre de la Junta de Salvación Nacional, sino que esta situación lo que hace es que la propia clase trabajadora lo que empieza a generalizar son, ya se había empezado a generalizar aquello de ocupar la fábrica, ponerla a producir, el control obrero, etcétera, sino que empieza a generalizarse la cuestión de la nacionalización de sectores enteros de la economía. Incluso el mismo 11 de marzo, otra de los trabajadores bancarios ocupan las instalaciones y exigen la nacionalización del sector. El 14 de abril se celebran importantes movilizaciones en Lisboa y en Oporto, y el 15, un día siguiente, el cuarto gobierno se ve obligado a nacionalizar ¿qué sectores? Banca, seguros, petróleo, electricidad, gas, tabaco, cerveza, siderúrgica, cemento, transporte, celulosa, construcción, reparación naval, transportes urbanos y otras tantas empresas. Es decir, un proceso intenso en el cual el propio gobierno... Aquí hay dos elementos para tener en cuenta. Es decir, que en la enorme capacidad de la clase trabajadora, que se expresa en las múltiples formas que ha ido expresando a lo largo del proceso, obliga a dar un salto en el gobierno con la imposición de nacionalizaciones de sectores enteros, y que presiona para imponerlo, sino que al mismo tiempo, por la contra, aquí hay una doble cara, porque hay que tener en cuenta de que al mismo tiempo que es parte de la presión, al mismo tiempo el gobierno utiliza estas nacionalizaciones ¿para qué? Para directamente controlar las nacionalizaciones, es decir, controlar sectores enteros de la economía. Esto es importante porque incluso nacionalizar la banca y el sector seguros no es un sector más. El sector de la banca es uno de los grandes consorcios, una de las 7 familias más importantes portuguesas que habían estado ligadas directamente con la empresa colonial. Las ramificaciones de los negocios de la banca portuguesa en la construcción o otras empresas ligadas de la producción en las colonias tiene que ver con la banca portuguesa, y controlar la banca era un elemento importante, y un elemento que además plantea Raquel Varela, que es verdad que dice que el conjunto de las nacionalizaciones en Portugal no va más allá del 8% de la economía, es decir, que se quedaba muy por debajo de lo que se había nacionalizado, lo que era la economía nacionalizada en los países occidentales de Europa, es decir, que aún así está muy por debajo de la economía, pero desde el punto de vista de lo que se venía antes, se impone enormes sectores de la economía, ¿no? El segundo pasito que se da, que es un acuerdo entre los movimientos de las Fuerzas Armadas y de los partidos, que es el primer pacto entre las Fuerzas Armadas y los partidos, es el primer pacto. El segundo pacto será a partir de enero del 75, cuando ya ha terminado el proceso revolucionario, que es el segundo pacto para las segundas elecciones. El primer pacto será para la Constitución, para la celebración el 25 de abril del 75, un año después de la Asamblea Constituyente. No podemos desarrollar todo lo que es la Asamblea Constituyente, pero hay pocas, o por lo menos yo he leído pocas críticas a la Asamblea Constituyente como tal, o cómo intervenía la propia Asamblea Constituyente en este marco del proceso revolucionario, ¿no? Pero esta Asamblea Constituyente es un cambio importante, bastante importante en la política de partidos en relación al Partido Comunista y al Partido Socialista, porque el Partido Comunista tenía muchas
ilusiones en obtener bastante diputados. Es una asamblea constituyente que tiene que discutir y aprobar los artículos de la Constitución a puerta cerrada, nunca se hace a puerta abierta ni nada por el estilo, el resultado será una victoria importantísima del Partido Socialista en primer lugar y en segundo lugar del Partido Popular Democrático, el Partido Liberal, por detrás con el 12%, si no recuerdo mal, del Partido Comunista. Es un revés importante porque estos sectores del sector moderado y de derecha lo aprovechan considerablemente. ¿Por qué? Porque incluso hay un elemento que incluso el Partido Socialista, con estos resultados, inmediatamente empieza a proponer, por ejemplo, elecciones en la intersindical. Teniendo en cuenta que había obtenido muy buenos resultados, plantea que se tienen que celebrar elecciones en la intersindical para poder ganarle terreno dentro de la intersindical que estaba hegemonizada por el Partido Comunista. Pero el Partido Socialista y el sector derecha aprovecharán un suceso que será en junio-julio, que será el conflicto de la revista del periódico República, que estaba ligada al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque la plantilla ocupa el periódico, lo pone con una comisión de trabajadores para administrar. El Partido Socialista acusa al Partido Comunista de ocupar el periódico y de coartar la libertad de expresión, cosa que en realidad no es así. No es una pretensión del Partido Comunista, sino que en realidad la propia situación, como les pasa en muchas ocasiones, los trabajadores van por delante del Partido Comunista y son la propia plantilla que ocupan el propio periódico. Este suceso lo aprovecha el Partido Socialista y el sector de moderado y derecha para salirse del cuarto gobierno. Y dejar completamente solo a la izquierda y en un papel complicado al Partido Comunista. Y aquí será un elemento importante. En agosto del 75, que estamos en lo que se llamó el verano caliente, porque digamos que empieza un poco la crisis revolucionaria, en el sentido de crisis de que era determinante lo que podía pasar, porque se quedan virtualmente solos, se constituye el quinto gobierno, se quedan el ala izquierda del movimiento de las Fuerzas Armadas se queda solo, el Partido Comunista, que tenía influencia, se queda virtualmente, o sea, se quedan solos. El sector derecha y moderado, no solo se produce una crisis de gobierno, sino se produce ya la crisis del movimiento de las Fuerzas Armadas, se parte por completo, surge un ala, el grupo de los 9, que constituyen el sector derecha y moderado, que forman su propio, un grupo que plantea toda una crítica, que lo que pretende es partir del gobierno y avanzar en posiciones institucionales, y por la otra surge lo que se llamó documento Alianza de Pueblo Movimiento de las Fuerzas Armadas, Movimiento de las Fuerzas Armadas Pueblo. Esto es también importante porque en relación al movimiento de las Fuerzas Armadas y del comando operativo que comentaba antes, son mecanismos que utilizan las propias fuerzas es un mecanismo de las propias Fuerzas Armadas que permiten mostrar la ilusión de que la clase trabajadora no se tenía que armar. Esto es importante porque después, a partir de septiembre del 75, se empiezan a surgir comisiones de soldados en cuarteles. Entonces tenemos en agosto que como apoyo a este quinto gobierno se forma el Frente de Unidad Revolucionaria, que está el Partido Comunista,
la mayoría de los partidos de la extrema izquierda, incluido la Liga Comunista Internacionalista de Mandel, menos el partido de Moreno, que no está, que no quiere estar, vamos. Esto lo que provoca es que el Partido Comunista trata de aprovechar esto para presionar a los sectores ¿para qué? Para ser parte del futuro gobierno, del sexto gobierno. 2 días después se impulsan movilizaciones y 2 días después prácticamente el Partido Comunista se sale del frente y se integra en septiembre en el sexto gobierno. Pero en minoría, en una posición más minoritaria que de lo que estaba antes. Entonces aquí tenemos el final del proceso en el cual en noviembre se llega a noviembre, voy a acelerar todo lo posible, en noviembre se viven el final del proceso con uno de los conflictos más interesantes desde el punto de vista de que son el conflicto de la construcción, que es interesante porque son los obreros de la construcción el 12 de noviembre que asedian la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la asedian durante 36 horas, los encierran a todos los diputados y dicen: nos vamos a dejar salir hasta que no aprobéis las demandas. El 16 de noviembre se convocan movilizaciones importantes de bastantes comisiones y del Frente de Unidad Revolucionaria. Y esta situación lo que provoca es mayor inestabilidad, y el 25 de noviembre lo que se produce es un intento de amotinamiento del sector de izquierda de lo que había sido el ejército. Ya no hay movimiento de las Fuerzas Armadas, y este intento lo aprovecha el sector moderado y de derecha para dar un contragolpe. Se organiza se aprueba el estado de sitio y dan un contragolpe y acaban por imponer el orden, y a partir del 25 de noviembre se intentan movilizaciones, pero como comenta en una entrevista Miguel Pérez a Juan Dalmaso, hay un pacto no escrito entre el Partido Comunista y el resto de sectores para no movilizar absolutamente nada, para seguir legal. Para terminar, es decir, se impone con esta fecha que es determinante. Hay todo un debate en la izquierda hoy portuguesa de si el 25 de noviembre acaba el proceso revolucionario o no. Por comentar 3 conclusiones ya muy rápidas, porque ya son 60 minutos. En primer lugar, podríamos abordar mucho más todo el proceso, todas las tácticas implementadas por la contribución democrática que se expresó por los partidos del gobierno, por las Fuerzas Armadas, que utilizaron para desactivar e institucionalizar las comisiones de trabajadores, de vecinos, etcétera, a través del SAL que habíamos dicho, la ley de unidad sindical, la batalla de la producción, el IRA que comentábamos y otras, el Alianza Pueblo, Movimiento Fuerzas Armadas, pero lo que intentaron todas estas tácticas era tratar de reabsorber estos procesos para el Estado y permitir una ampliación de las propias funciones del Estado capitalista, y que estos mecanismos, desde mi punto de vista, no fueron cuestionados hasta el final por la izquierda, y en particular por la extrema izquierda en su conjunto, que no planteó que estas instituciones no tenían otro objetivo que la conquista de la democracia burguesa. En segundo lugar, que por cómo se vive todo el proceso, era totalmente real la constitución de llegar hasta el final en un gobierno propio de las comisiones de trabajadores, vecinos y de soldados. Y en tercer lugar, que esta enorme revolución lo que señaló, lo que marcó, es la gran posibilidad histórica, una gran señal de alarma en todos los regímenes políticos europeos, y en particular el franquista, que pusieron todos los medios posibles para evitarla, y lo hicieron. Y en concreto, particularmente
lo intentó tanto el Partido Socialista Español como el Partido Comunista Español de Santiago Carrillo, que acabará dando con el francés y el italiano un giro hacia el eurocomunismo y un proceso de socialdemocratización acelerado, y que sacarán enormes conclusiones para el proceso de la transición española, que los compañeros mañana comentarán y puede ser muy interesante, ¿no? Y bueno, y con esto ya termino, perdón.